Marlene Dietrich fue una actriz y cantante legendaria que conquistó Hollywood, pero se convirtió en una traidora a su patria. ¿Por qué Alemania le dio la espalda y por qué fue odiada en su país natal? En este vídeo analizaremos cómo pasó de ser un símbolo de belleza y elegancia a una enemiga del pueblo. María Magdalena Dietrich nació en 1901 en Alemania. De niña no le interesaba el cine. Quería hacer música y estudió violín. Sus padres soñaban con que su hija actuara en las mejores salas de conciertos de Europa, pero el destino quiso otra cosa. Un día María se dañó gravemente la mano, tanto que tuvo que olvidarse de su carrera como violinista. Fue un golpe terrible, pero entonces decidió probar suerte como actriz. Cambió su nombre por el de Marlene Dietrich para sonar misteriosa y elegante. Fue su primer paso hacia la fama. Los primeros papeles de Marlene fueron pequeños e imperceptibles, pero en 1930 todo cambió. Le ofrecieron el papel protagonista de la película Ángel Azul, donde interpretaba a la cantante Lola Lola, una mujer fatal. Su imagen, piernas largas, mirada profunda y voz ronca, conquistó al público. La película se convirtió en una sensación y Marlene se convirtió instantáneamente en una estrella. Tras el éxito en Alemania, Marlene fue invitada a Hollywood. En aquel momento era una oportunidad increíble. Las actrices alemanas casi no recibían ofertas así. Firmó un contrato con el estudio Paramount y se fue a Estados Unidos. Hollywood hizo de ella un auténtico icono. En aquellos años era popular Greta Garbo, pero Dietrich creó una imagen completamente nueva. Una mujer fría e independiente que elige a quién amar y qué camino seguir. Pero en el momento en que conquistó Hollywood, en Alemania llegó al poder Adolf Hitler. Este quedó encantado con su imagen en el Ángel Azul y le ofreció personalmente convertirse en la actriz principal del Tercer Reich. Dietrich debía regresar a Alemania, protagonizar películas de propaganda y convertirse en el rostro de la cultura nazi. No solo recibió una invitación oficial del Ministerio de Propaganda, Hitler intentó persuadirla personalmente. A través de sus representantes le prometió un contrato millonario para protagonizar las mejores películas alemanas, una vida de lujo y el estatus de una heroína nacional y todo el patrocinio del Estado. Pero Marlene tomó una decisión que cambió su vida. Se negó. Sus palabras fueron inequívocas. Odio el régimen nazi. No fue solo una negativa, fue un desafío. Y esa decisión la convirtió en enemiga de millones de alemanes. Esta negativa le costó una enorme cantidad de dinero. $1 millón en esos años era un imperio. Con ese dinero se podía comprar un palacio, vivir en el lujo y no volver a trabajar. Pero Marlene no se dejó tentar por la riqueza. Eligió Estados Unidos y solicitó la nacionalidad estadounidense. Este paso fue el punto de no retorno. Alemania ya no la consideraba suya. Para algunos se convirtió en un símbolo de la lucha contra el nazismo, para otros en una traidora a su país. Los alemanes no podían perdonar su rechazo. Las películas en las que participaba fueron prohibidas, su nombre fue borrado de la historia del cine alemán. Pero Marlene no se marchó sin más. Empezó a oponerse activamente a los nazis, a apoyar a los inmigrantes y a ayudar a los judíos que huían. En 1941, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Marlene no se limitó a apoyar al ejército, sino que se metió de lleno en la lucha. En lugar de actuar en películas, actuó delante de los soldados en el frente para mantenerles la moral alta. Recorrió más de 500 bases militares, hospitales y posiciones avanzadas en Europa y el norte de África. Sus conciertos tenían lugar a pocos kilómetros del frente, bajo la amenaza de los bombardeos.
Los soldados la adoraban. No se limitaba a cantar, hablaba con ellos, escuchaba sus historias, bromeaba y ayudaba a los heridos. En 1944, cuando comenzó la contraofensiva alemana, actuó en las Ardenas. Fue evacuada en el último momento. De lo contrario, habría sido capturada por los nazis, que seguramente la habrían ejecutado por traidora. Otro dato chocante. Marlene dormía en tiendas del ejército, se bañaba en agua helada y comía lo mismo que los soldados. No reclamó privilegios, aunque pudo permanecer en zonas seguras de retaguardia. Tras la guerra, Estados Unidos alabó sus contribuciones. Se convirtió en una de las pocas mujeres galardonadas con la Medalla de la Libertad, uno de los honores más prestigiosos de Estados Unidos. Pero mientras en Estados Unidos se la honraba como a una heroína, en Alemania se la odiaba. En Alemania llamaban a Marlene marioneta americana. Los periódicos escribieron que cantaba para el enemigo y que iba contra su sangre. Después de la guerra, en las encuestas, el 80% de los alemanes dijeron que no la querían en Alemania. En su patria recibió amenazas y escuchó insultos dirigidos a ella. Después de la guerra, Dietrich no volvió a Alemania durante mucho tiempo. Sabía que allí no la querían, pero en 1960, 15 años después de la derrota de los nazis, decidió actuar en Berlín. Esperaba que los alemanes hubieran cambiado de opinión y que las emociones se hubieran calmado, pero se equivocó. Ya en el aeropuerto no la esperaban fans, sino manifestantes. En las calles de Berlín le arrojaron basura, huevos e insultos. Para la mayoría de los alemanes, seguía siendo la mujer que traicionó a su patria. Los alemanes no querían verla como una heroína. No podían olvidar cómo se negó a trabajar para Hitler, cómo apoyó al ejército estadounidense, habló delante de sus soldados y se convirtió en un símbolo de un país extranjero que derrotó a Alemania. No la veían como algo propio. Para ellos era una propagandista americana, no una gran actriz alemana. Cuando caminaba por las calles, la gente se giraba y cuchicheaba. Carteles con su nombre decían, «Fuera». Marlene intentó establecer relaciones con Alemania. Incluso dijo, «Yo no traicioné a Alemania, traicioné a los nazis». Pero a la mayoría de los alemanes no les importaba. Para ellos, seguía siendo alguien que había elegido ponerse del lado del enemigo. Después de esta visita, Dietrich nunca volvió a Alemania. Cuando le preguntaron si se consideraba alemana, respondió, «Ya no». No aceptó los honores alemanes y durante el resto de su vida dijo que su país le había dado la espalda. Tras su escandaloso regreso a Alemania, Marlene rompió definitivamente los lazos con su patria. Se trasladó a París y prácticamente dejó de salir en público. Los 10 últimos años de su vida no salió de su apartamento. Apenas se relacionaba con nadie, salvo con su hija y algunos amigos. Seguía siendo una leyenda, pero no se sentía deseada. Alemania no la quería y Hollywood se había olvidado de ella. Marlene Dietrich murió el 6 de mayo de 1992, a los 90 años. Y entonces se produjo un giro inesperado. En su testamento escribió, «Entiérrenme en Alemania». Pidió que su cuerpo descansara en Berlín, la ciudad que la vio nacer y que nunca olvidó. Fue su último paso hacia su patria, incluso después de todo el dolor y el odio. Alemania, que la había considerado una enemiga durante tantos años, cambió repentinamente de actitud. En 1993, Berlín bautizó una de las plazas en su honor con el nombre de Plaza Marlene Dietrich. Las autoridades reconocieron su enorme contribución a la historia del arte y la libertad, pero por desgracia no vivió para ver su perdón.